Señor, brote como un manantial de vida hacia nosotros, Señor, y así como aquella mujer samaritana que fue al pozo a sacar agua, hoy vengamos nosotros, Señor, a sacar del agua de vida, que esa agua, Señor, que salte para vida eterna y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes y ayudes a mis hermanos y que podamos recibir esa palabra gloriosa desde el cielo, desde el trono tuyo, Señor. Te damos gracias por la palabra hermosa que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tome su lugar y póngase cómodo, desconéctese del exterior y que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Tenemos acá algo tan pequeño pero tan profundo, hermanos, como lo es cómo la naturaleza nos habla, cómo la naturaleza nos enseña. Y vemos acá, gracias hermano, vemos acá cómo hay estaciones y hoy cambiamos de una estación a la otra y la naturaleza nos va enseñando cuando de pronto los árboles empezarán a cambiar de color, las hojas, las aves empezarán a migrar porque la naturaleza nos enseña. Y eso lo vemos allá en 1 Corintios 11:14, cuando nos dice la Biblia, ¿acaso no os enseña la naturaleza misma? Entonces le he titulado a esto, la naturaleza nos enseña. Y claro, el versículo que está ahí habla sobre un aspecto muy importante. Dice que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Amén. Quizá el foco no es eso hoy, si es el cabello largo o corto, pero a nosotros nos vendieron una idea falsa. Cuando usted ve una imagen de quien se cree que era el Señor Jesús, lo muestran con un cabello largo. Y cuando estudiamos vemos que aún desde ese tiempo el hombre usaba su cabello recortado. Es más, en la palabra vemos ahí en el Levítico, en el sacerdocio, que el sacerdote por costumbre, cada 30 días se recortaba su cabello. Amén. A no ser que hubiera hecho un voto nazareo, no nazareno, sino nazareo. Entonces el Señor Jesús usaba su cabello corto. Amén. Entonces es un aspecto que después lo vamos a poder tocar. Pero el tema hoy es de que en la vida y en la Biblia hay principios, hay leyes, hay mandamientos, estatutos, preceptos. Y veíamos un poco el viernes que los principios son verdades fundamentales, que de ahí de un principio surgen las leyes. Amén. Y que las leyes ya son reglas específicas. Y veíamos rápidamente que una ley puede cambiar. Amén. Hay leyes que se emiten y duran un tiempo y después cambian las leyes. Amén. Por ejemplo acá, Hebreos 7:12, una hermana que ministró ofrendas el viernes pasado, nos habló de este versículo. Porque cuando hay un cambio de sacerdocio, dice la Biblia, también se hace un cambio de ley. Entonces hubo un cambio de sacerdocio, del sacerdocio de Leví, ahora estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Pero cuando se da ese cambio de sacerdocio, también se cambia la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley mosaica, no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender esto, hermanos, de que un principio nunca va a dejar de ser válido. Amén. Pero la ley sí cambia, pero los principios nunca cambian. Veíamos el viernes el principio de la siembra y de la cosecha, que eso no cambia. Amén. Entonces, quiero hablarle esta mañana de las leyes de la naturaleza que nos enseñan. Nosotros aprendemos de un niño, aprendemos de la creación entera de Dios. ¿Y cómo podemos aprender? Si en la vida, el caminar en la vida es un recorrido de aprendizaje. ¿O acaso usted no ha aprendido? Por eso cuando el hijo le dice, no, es que yo me sé esto. No, mi hijo, yo nací antes que tú. Cuando tú ibas, yo ya venía. Amén. Porque la vida le va dando a la persona aprendizaje.
Por eso la Biblia dice, joven fui y ahora he envejecido, dice el salmista, pero nunca he visto a un justo que mendigue pan. Amén. No he visto a un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Entonces uno va aprendiendo, hermanos, y espero que usted también. Entonces aprendemos de las cosas más ínfimas, tan insignificantes. De ahí aprendemos. Por ejemplo, a Proverbios 30:21. Amén. No era ese mi foco, pero cuando el Señor me puso esos versículos, esto es muy interesante que lo aprendamos. Por 3 cosas tiembla la tierra, y la cuarta dice no puede soportar. Amén. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? Cuando un esclavo llega a ser rey. Imagínense, eso es bien sabio, porque si un esclavo llega a ser rey, peligra que se vuelva tirano, porque todo lo que le habían hecho hoy quiere vengarse. Amén. Entonces por 3 cosas tiembla la tierra, y la cuarta no la puede soportar. Que un esclavo llegue a ser rey es peligroso, ¿verdad? Tiembla la tierra, porque ahí surgen los tiranos, porque siempre estuvieron esclavizados y ahora están de reyes y paz. ¿Cuál es la segunda? Por un vil cuando se sacia de pan. Una versión decía, cuando a un tonto no le falta nada. Es peligroso también, tiembla la tierra. Cuando a un haragán no le falta nada. Eso dice otra versión. La tercera cosa es por la mujer aborrecida cuando se casa. Entonces dice uno, ¿cómo le enseña a uno el libro de Proverbios? Que una mujer aborrecida, despreciada, ahora hubo alguien que se casara con ella. Si esa mujer lleva amargura, va a amargar todo. Entonces, 3 cosas, ¿no? Gracias a Dios que Ruth, cuando salió con Noemí de allá de Moab, no se amargó. Y eso que llevaba a Noemí, que dijo, ya no me digan más Noemí, llámenme Mara. Pero esa amargura no le llegó a su nuera. ¿Y cuál es la cuarta? Que una criada, le estoy leyendo Proverbios 30:23, una criada que hereda a su señora. Cuando una criada suplanta, dicen las versiones, a su señora. ¿Qué le pasó a Agar? Dice que Agar estaba burlándose de su señora, de Sara. Entonces, 3 cosas tiembla la tierra, por 3 cosas, y la cuarta no la puede soportar. Que una criada suplante a su señora. Amén. Pero no ese es el foco, sino el foco es este. Miren, hay 4 cosas de las más pequeñas de la tierra y que las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas. ¿Cuáles son esas? Que son tan pequeñas pero sabias más que los sabios. Que las hormigas, siendo un pueblo débil, pero en el verano preparan su comida. Entonces, ¿qué cosas son más sabias que los sabios, hermanos? Las hormigas. ¿Por qué? Porque en el verano preparan su comida. Amén. Se saben administrar. Entonces Dios quiere que nos sepamos administrar nosotros. La segunda es los conejos. Es un pueblo que no es poderoso, pero saben dónde hacer su casa. ¿Y dónde hacen su casa los conejos? En la roca. Amén. Los conejos hacen su casa en la roca. No son como los tejones, ¿verdad? O los otros animalitos que están escarbando en la tierra. La tercera dice, las langostas, los chapulines, que no tienen un rey, pero salen por cuadrillas. Están organizados a pesar que no tienen un rey. Y la cuarta, la araña, unas versiones dice la lagartija, que atrapas con las manos, pero que está en los palacios del rey. Entonces, 4 cosas de las más pequeñas de la tierra, pero son más sabias que los sabios. ¿Qué aprendo de la hormiga? Que se prepara. ¿Qué aprendo del conejo? Que sabe dónde poner su casa, en la roca. Amén. La langosta, que no tiene rey, pero se organiza, hace su labor organizada. Y la araña, que a pesar que es pequeña, pero vive en el palacio del rey. Amén. Bueno, entonces sigamos acá. Sigamos aprendiendo de la naturaleza. Miren, los animales migran, se preparan ante los cambios de clima. Las plantas también nos dan señales, empiezan a cambiar de color las hojas, porque vienen cambios de clima.
Entonces todo esto lo vemos en lo natural, pero tiene aplicación en lo espiritual. Como un Mahanaim, unión de dos campamentos. En parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces tenemos que entender que lo natural nos lleva a lo espiritual. Entonces regreso otra vez al versículo donde arrancamos hace unos minutos. ¿Acaso no nos enseña la naturaleza que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ese era el tema fundamental en ese momento, mientras que para la mujer sí le es honroso dejarse crecer el cabello. Amén. Y ahí pues hay el dilema ahí, ¿verdad? Al final es una enseñanza que sí nos ayuda a entender algunas cosas también espirituales, porque a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y al hombre le es deshonroso. ¿Por qué dice la Biblia? Porque a la mujer se le ha dado el cabello en lugar de velo. Entonces, algunas veces se agarra de este versículo a algunas personas, pero este es velo en lo terrenal, amén, en lo natural. Pregunto, ¿a quién le crece más largo el cabello entre los hombres y las mujeres? A las mujeres, ¿verdad? A las mujeres les crece más largo el cabello que al hombre. ¿Por qué? Dicen los que estudian esa área del cabello que la mujer tiene sus hormonas femeninas, entre ellas está el estrógeno. Dice que es la que alarga la fase de crecimiento del cabello, esa fase que se llama anágena. Y también esas hormonas femeninas estimulan el folículo piloso, que no lo tenemos los hombres. Y por eso es que a ella les crece su cabello más largo. ¿No, acaso la naturaleza no nos enseña? Amén. A la mujer se le dio esta propiedad en lo natural. Amén. En lugar de velo en lo natural. Ya lo espiritual es otro tema. Amén. Entonces la naturaleza nos enseña, es la palabra esta que está en griego, physis, aparece 14 veces. Y me fui yo a estudiar un poquito más allá. ¿Qué quiere decir esa palabra naturaleza? Es todo lo natural. También se habla sobre brotar, germinar, crecer. Hay una parte de la Biblia donde dice que ninguno deje de alcanzar la gracia. Amén. No sea que brotando una raíz de amargura. Entonces de ahí viene esa palabra naturaleza. Voy a Romanos 1:26, usando esa palabra que nos aparece ahí como naturaleza. Dice, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. O sea, se salieron del modelo de lo que Dios había instituido. Los hombres también. Primero fueron las mujeres, dice. Después cambiaron los hombres también el orden. Entonces, hermanos, no podemos ir en contra de la naturaleza. Amén. No podemos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la Biblia dice que de la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros. ¿Y qué pasó cuando los hombres también se salieron de la naturaleza? Cometen actos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Entonces, sí, estamos en tiempo de peligro, porque a veces hasta predicar esto es peligroso, amén, pero es la verdad. ¿Usted cree en la verdad? La verdad se llama Cristo. Entonces dice Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vino Dios y los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Entonces cuando la persona se sale de la naturaleza divina, hermanos, empieza a hacer cosas que no son apropiadas, que no es debido. Amén. Entonces otra vez me aparece la palabra esta, naturaleza, en Romanos 11:21. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquí está hablando del Israel natural, tampoco a ti te perdonará, dice. ¿Ya? Si así como no perdonó a las ramas naturales cuando se olvidaron de Él, tampoco nos va a perdonar a nosotros si nos olvidamos de Él.
Solo Dios, hermanos, puede cambiar nuestra naturaleza. Solo Dios. Amén. Usted y yo podemos sembrar, podemos regar, pero Dios es el que va a hacer cambiar, va a dar el crecimiento. Vemos acá en Romanos 11:24, porque si fuiste cortado del olivo silvestre, amén, nosotros éramos cortados de un olivo silvestre. De ahí nos cortaron para injertarnos en el olivo real, en el buen olivo. ¿Y cómo fuimos injertados? Contra la naturaleza. Porque no era correcto que un olivo silvestre se pegara en un olivo real. Pero eso lo hizo nada más Dios. Dios es el que puede hacer esos cambios. Nosotros no podemos hacer los cambios a menos que Dios nos ayude. Amén. Cuanto más esto, dice la palabra, que son las ramas naturales, hablando del Israel natural, serán injertados en su propio olivo. Lo más difícil ya lo hizo el Señor. Cuando murió Él en la cruz del Calvario, hermanos, nos hizo libres, nos hizo redimidos de todo pecado y nos injertó en el olivo bueno. Y ahora aquellos que fueron desgarrados de las ramas naturales, cuánto más ahora estas ramas que son de ese olivo pueden volver a ser injertadas. Entonces ya lo más difícil ya lo hizo el Señor, de injertarnos a nosotros en el olivo. Cuando sea el despertar de Israel natural, va a ser sencilla el reinjerto. Amén. Entonces Dios es el único que nos puede cambiar. ¿Está de acuerdo? Él es el único. Dice la Biblia que en otro tiempo todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Así éramos, hermanos. Pero y por naturaleza, dice la Biblia, éramos hijos de ira. Entonces, hermanos, por naturaleza explotábamos. Alguien nos hacía algo y explotábamos. Pero ahora ya no podemos ser hijos de la ira. Por naturaleza éramos hijos de la ira, como los demás. Pero ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. Porque, según de Pedro 1:4, dice que mediante la paz y la gracia, era lo que el hermano ministraba, amor, paz y gozo y misericordia. Mediante la paz y la misericordia y la gracia, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ahora, hermanos, nosotros somos partícipes de una naturaleza, ya no de ira, sino naturaleza divina. Amén. Entonces, mire el cambio, cómo nos enseña la naturaleza, que antes éramos de la ira, ahora somos hijos de la gracia y somos partícipes de la naturaleza de Dios. Amén. Espero que esté conmigo. Entonces, en la Biblia, hermanos, vemos que al hombre, al ser humano, hombre y mujer, Dios lo ve como un árbol. Por eso aquí en Isaías 61:3 dice, ellos serán llamados árboles de justicia. Esta versión dice robles, plantío de Jehová para manifestar su gloria. Entonces usted y yo, delante de los ojos de Dios, nos ve como árboles de justicia, plantíos de Jehová. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos confían en el Señor? Y nuestra árbol, ¿qué es lo que usted quiere tener? Que dé fruto, hermano. Si pasa 3, 4, 5 años, ¿no?, dependiendo de qué clase de árbol es, y no da fruto, usted dice, yo creo que este árbol lo vamos a tener que cambiar. Lo vamos a volver leña para cocinar la carne. Algo va a servir. Pero tenemos que dar frutos. Amén. La Biblia dice desde el Génesis 1:11, Dios dijo que produzca la tierra pasto, hierba, y que produzca plantas que den semilla. Pero dijo Dios también, y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y dice la Biblia que así fue. Dios dijo que los árboles den fruto, y así fue.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar fruto. Así como ese manzano que usted tiene ahí en su casa o el vecino, pero ahorita está dando manzanos. Por los frutos los conoceréis. Mateo 21:43 dice: por esta razón os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Hermanos, el reino de Dios se los quitaron al Israel natural. ¿Por qué? Porque no dieron frutos. Entonces el Señor dice: les será quitado el reino a ellos y se le será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Entonces tenemos que dar frutos, hermanos. Frutos del labio que confiesan su nombre. Amén. O sea, frutos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi conducta? ¿Cómo estoy? ¿Estoy actuando en humildad o estoy en arrogancia? ¿Estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal? Pero necesitamos dar frutos. ¿Usted quiere dar frutos para Dios? Tenemos que dar frutos, hermanos. ¿Y cómo va a lograr un árbol producir fruto? ¿Cómo logrará un árbol llegar a dar fruto? Ponerle agua. Y ya. Todo eso que ustedes me están diciendo sirve, pero en la Biblia está en el Salmo 1:1. Acuérdense que el hombre y la mujer somos figura de árboles. Bienaventurado el hombre, amén, y la mujer, que no anda según el consejo de los impíos. Entonces el primer paso para dar fruto es no andar según el consejo de los impíos, amén, de los que no tienen piedad. Segundo paso es no detenerse en el camino de los pecadores. Si usted quiere dar fruto, no andar en el consejo de los impíos, no detenerse en el camino de los pecadores. Usted sabe, dice: no, ahí no me voy a detener, tengo que pasar porque tengo que pasar, pero no me voy a detener. Ni tampoco sentarse en la silla de los burladores, amén, de los murmuradores. Dice: no, perdóname, pero si para eso me invitaste, para hablar mal de los hermanos, aquí no me siento en tu silla, porque todo eso me va a ayudar a dar frutos. 3 cosas, hermano. Aquí podemos pasar hablando de este versículo, Salmo 1:1, toda la mañana. 3 cosas para dar fruto. Ya las vio ahí usted. Pero más bien, en ese árbol que quiere dar fruto, se va a deleitar en la ley de Jehová. Más bien en la ley de Jehová medita cada domingo. ¿Solo cuando hay Santa Cena? No. ¿Cómo va a ser ese árbol para dar un buen fruto? Meditar en la ley de Jehová, en la palabra, de día y de noche. Y ahí está su delicia. ¡Ah, qué rico! Así como hoy nos estamos deleitando al abrir la palabra de Dios. Amén. Será entonces, dice el Señor, como un árbol plantado. Amén. Cuando uno hace eso, va a ser un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Me decía el hermano acá, tiene que tener agua. Entonces ese árbol va a dar fruto a su tiempo y su hoja no se va a caer. Amén. Y todo lo que ese hombre y mujer haga, todo lo que ese árbol haga, será prosperar. Todo lo que hace prosperará. Entonces ahora ya sabemos cómo producir frutos agradables a Dios. Tantos pasos que hay ahí, pero el hombre, hermanos, que no anda en consejo de los impíos, el que no se detiene en el camino de los pecadores, el que no se sienta en la silla de los murmuradores, de los burladores, pero que en la ley de Jehová está nuestra delicia, hermanos, amén. Entonces vamos a ser árboles plantados junto a corrientes, dando fruto a su tiempo y hoja no cae. Y todo lo que toques va a prosperar. Entonces yo quiero ir rápido, hoy no tengo reloj acá, pero más o menos le calculo. Para producir fruto hay que crecer. Tenemos que crecer. Usted pone un arbolito ahí pequeño y si no crece, nunca va a dar un fruto. Entonces, tenemos que crecer. Por eso dijo Pablo: yo planté, yo sembré, vino otro detrás de mí que se llamaba Apolos y él regó. Pero al final de todo, Dios es el que da el crecimiento.
Dios, mira, si tu negocio está próspero, está grande, no es porque seas súper estrella, no, es porque Dios ha dado el crecimiento. Si te quieren en tu trabajo y no te quieren dejar ir, y te hago gracias, es porque Dios te ha dado el crecimiento. Amén, profesional. Entonces, esa palabra crecimiento, a mí me puso a ponerle la lupa el Señor. Y aquí hablamos, en ese versículo hablamos de dos campamentos, dos mundos, si usted quiere hablar así, un mundo terrenal y un mundo espiritual. Porque Apolos y Pablo ponen una semilla, amén, hace un esfuerzo humano, terrenal, pero el que va a dar el crecimiento va a ser Dios. Dios es el que nos va a hacer crecer, hermanos, amén. La planta no desarrolla su máximo crecimiento de un día para otro. Usted no va a poner un árbol y ya mañana va a querer cosechar las manzanas. No, eso lleva años. Y así somos nosotros como árboles. Hermanos, el Señor nos lleva de gloria en gloria. Amén. Nos lleva en pruebas también para irnos formando carácter. Nos hacen podas. Es como la senda del justo. ¿Cómo es la senda del justo? Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el árbol igual no va a dar frutos de la noche a la mañana. Amén. El único ejemplo que yo veo ahí fue la vara de Aarón. Es así, en una noche, hermanos, al otro día ya tenía todo. Una vara que estaba muerta. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora. Esto es por revelación. ¿Por qué tenemos que pedir? ¿Qué hay cuando os reunís? Pues que haya salmo, que haya lenguas, interpretación, que haya revelación. Eso tenemos que pedirle, revelación. Y la revelación es así como de pequeño a grande. Revelación, que Dios nos revele su palabra. Yo planté, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Es esa palabra griega auxano. Aparece 22 veces en la Biblia. Y hoy no me da tiempo a hablar de las 22 veces. Pero quiero compartirle. La primera vez que la encuentro en el Nuevo Testamento dice que el niño crecía. El niño, hermanos, auxano, crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en el desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el día de la manifestación a Israel, de su manifestación a Israel. Está hablando de Juan el Bautista. Ese niño, hermanos, crecía. Amén. Zacarías y Elizabeth lo estaban criando, pero crecía y ese crecimiento lo daba el Señor. Amén. Por eso hay que pedirle que todos crezcamos, hermanos, que Dios nos dé ese crecimiento. También me aparece, pudiera hablar más de acá, pero necesito irme rápido. Eso no fue de la noche a la mañana. No fue que Juan el Bautista apareció y aquí está, no. Estuvo en el desierto creciendo, fortaleciéndose hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando apareció Juan, hermanos, predicando allá en el desierto, allá en las orillas del río Jordán, todos estaban impresionados de ver la autoridad. ¿Por qué? Porque este niño creció, Dios le dio el crecimiento. Por eso el Señor Jesús dijo, no hay otro hombre más poderoso nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo hizo crecer. ¿Qué necesitamos? Crecer en el Señor. La otra vez que me aparece, hermanos, es acá cuando habla del Señor Jesús. El Señor Jesús. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, hermanos, el niño Jesús crecía, amén, crecía en Dios, en su Padre, y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia, amén. Entonces, son las palabras de crecimiento, auxano, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Dónde más aparece? Cuando lo relaciona con la palabra. La palabra que hoy usted recibe y que yo recibo nos da crecimiento. Porque la palabra es crecimiento. Prosperados por la palabra, abundados por la palabra, crecidos por la palabra.
¿Dónde está todo eso? Hechos 6, 7. Dice que en la iglesia primitiva la palabra de Dios crecía, auxano, crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba de gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Entonces, cuando hay un crecimiento de Dios, hermanos, viene una multiplicación. Y los sacerdotes, amén, de las casas del templo obedecían a la fe. Otra vez aparece en Hechos 12:24. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y vemos ahí, hermanos, que todos esos crecimientos venían de Dios. Estoy buscando rápidamente acá Hechos 12. Aquí tenemos Hechos 12:24. Está hablando cuando Herodes quiso, hermanos, ir en contra de los hermanos. ¿Y qué sucedió? Dice que un rayo, al instante un ángel del Señor lo hirió, y por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Amén. Luego tenemos Hechos 19:20, que son las veces que me aparece esa palabra. Y también nos habla acá de otro momento difícil, cuando llegaron a quemar todos los libros de brujería. Entonces dice que en medio de todo esto crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Entonces es el crecimiento de Dios, hermanos, el que prevalece. Necesitamos el crecimiento de Dios en nuestra vida. Entonces, estudiando un poco las plantas, usted pone una semilla en la tierra y no sabe, ni sabemos qué pasa. Y cuando vemos ya esa planta está grande, porque ese auxano le da el crecimiento a las plantas. En la Biblia aparece también: ¿por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Cómo crecen los lirios del campo, que ni aún el mismo rey Salomón, con toda su riqueza, puede ponerse los colores de los lirios del campo. Pero es esa palabra que también las plantas tienen auxano. Mateo 13:32. La mostaza, esa planta que se llama mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. La mostaza es pequeñita, hermano. Pero cuando auxano, cuando crece, amén, cuando crece la mostaza, dice que llega a ser la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, un arbusto. De modo que hasta las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Entonces también se relaciona a las plantas, a los humanos. Y esa auxina es una hormona vegetal que promueve el crecimiento. ¿Qué hace ese crecimiento, esa hormona que se llama auxina en las plantas, hermanos? Empieza a promover el alargamiento de las células y la división celular para que una planta crezca desde la raíz, el tallo y la copa. ¿Qué hay en la copa de un árbol? Están las ramas, las hojas, los flores, los frutos, semillas. Todo eso está en la copa. Y todo eso es esta hormona que lo hace crecer. Activa genes que sintetizan el combustible de la planta, que se llama ATP, y a partir de ahí, hermanos, los brotes empiezan a crecer. De ahí baja y hace que toda la planta crezca. Entonces, esto es un poquito lo que hablamos del griego auxano, que Dios da el crecimiento. Y aquí lo tienen graficado. ¿Cuáles son las funciones de la auxina? Hace que el fruto cuaje, regulación del crecimiento, ayuda a la planta en el estrés, ayuda a crecer raíz y todo lo que usted ve acá. ¿Cómo actúan las auxinas en las plantas? Inducen a el desarrollo floral, el desarrollo de los frutos, la formación de raíces, el alargamiento de células. Y todo esto que usted ve ahí es provocado por la auxina. Claro, después las clasifican en 5 grupos, pero la principal es la auxina, la que da el crecimiento a las plantas.
Por eso es que vemos que una planta crece por medio de estas hormonas. Amén. Y Dios hace todo esto, hermanos. El hombre con toda su ciencia no puede lograr este crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. Entonces, si esto es en lo terrenal, amén, en lo espiritual, es Dios quien nos da el crecimiento. Miren, una parábola muy conocida que usted la maneja es cuando una semilla cae en buena tierra. Ahí me volví a encontrar otra vez la palabra auxano. Dice Marcos 4:8 que otras semillas, usted sabe que unas semillas habían caído entre las piedras y no dieron nada. Otras semillas cayeron en el camino, unas en las piedras, otras en los espinos. Y ninguno de esos ambientes pudo producir nada. Pero cuando otras semillas cayeron en buena tierra, ¿qué pasó? Auxano, dice, esa es la palabra auxano. Vino el crecimiento de Dios y después de eso vino la multiplicación. Porque esas semillas que cayeron, hermanos, en la buena tierra y Dios las hizo crecer, dice la Biblia que aumentando dieron fruto. ¿Y cómo dieron fruto? Unas llevaban fruto al 30. Imagínense, 30 por 1. Se puso una semilla y dio 30. Otras dieron semilla al 60. Y otras dieron al 100 por 1. Pero fue la semilla que cayó en buena tierra, pero que Dios dio el crecimiento. Podemos tener las mejores tierras, pero si Dios no da el crecimiento, nada va a pasar. Podemos tener las mejores ideas, los mayores recursos, pero si Dios no da el crecimiento, hermanos, no va a haber fruto. Amén. Yo quiero terminar con esto. Es Dios quien nos va a dar el crecimiento. El crecimiento espiritual. Así como tu alma prospera, dice la palabra del Señor, que seas prosperado en todo. Así como crece tu alma, que crezcas en todo. En lo terrenal, en lo espiritual. Y yo quiero dejarle esa palabra, en lo que mis hermanos vienen ya acá a acompañarme. Quiero dejarle esta palabra. Es solamente de parte de Dios que va a venir el crecimiento. Amén. Es solamente de parte del Señor. Porque cuando esa semilla, hermanos, cae, esa palabra cae en una tierra buena, y Dios ve que somos tierra buena. Amén. Porque fue Dios el que nos ha hecho tierra buena. Nosotros, hermanos, éramos malos, pero gracias a Dios que nos ha hecho en tierra deseable, en tierra buena. Dios es quien da el crecimiento. Cuando Él ve que su semilla cae en buena tierra, viene el crecimiento de Dios. Dios la hace abundar. Dios la hace multiplicarse. Así que esta mañana yo quiero dejarte esto en tu corazón, que Dios, hermanos, da el crecimiento. Y es la misma naturaleza la que nos enseña. Aprendemos de las plantas, aprendemos de todo lo que nos rodea, pero es Dios quien nos da el crecimiento. Póngase de pie esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque esa palabra es la buena semilla. Que si la tierra que somos nosotros es una tierra buena, esa palabra va a prosperar, va a germinar, va a crecer, va a florecer y por lo tanto va a fructificar. Porque Dios no puede ser engañado. Dice. Todo lo que el hombre siembra, también eso cosechará. Entonces nuestra petición delante del Señor es, Señor, que seamos tierra buena y que aceptemos tu palabra y que caiga esa semilla que es palabra en una tierra buena. Y por favor, Señor, tú da el crecimiento, que tu palabra crezca en nosotros, que tú crezcas y que nosotros menguemos. Te lo pedimos hoy, Señor. Yo bendigo a tu pueblo.
Señor, que ha venido a escuchar tu palabra, porque declaramos que tu palabra no va a regresar infructífera, no va a regresar vacía, sino va a caer en una tierra, Señor, que va a llevar fruto agradable a ti. Que seamos, Señor, siervos dando frutos agradables a ti, Señor. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que venga de ti la bendición, que venga de ti la protección, que venga de ti, Señor, la sanidad. A mis hermanos, Señor, que hoy no han podido llegar y que están pasando por quebrantos de salud. Quizá algunos también acá pasando por pruebas, Señor. Que seas tú abriendo los cielos. Que venga la lluvia desde lo alto y que moje esta tierra, Señor. Y que con tu palabra crezcamos, Señor, por amor a ti, por amor a nosotros, Padre. Te lo pedimos. Que venga la multiplicación. Que venga, Señor, de ti la bendición sobre cada casa, Señor. Que haya abundancia, pero al mismo tiempo que seamos agradecidos por lo que tú nos has dado, Señor. Que seamos con corazones sinceros, agradecidos por la gran bondad tuya. Porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y por la noche es tu fidelidad, Señor. Te suplicamos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Que sigamos aprendiendo de tu palabra y de la naturaleza y de cada uno de los que nos rodean, Señor. Amén y amén. Gracias. Démosle gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el noche. Pasemos al altar a darle gracias a Dios. Yo cantaré por todas sus bondades. de la bondad de Dios. Ven, acércate a Él. En mi vida ha sido Él ha sido bueno con nosotros. En mi vida ha sido tan fiel. A pesar de nosotros, Mi ser, cada aliento, Él permanece fiel. yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Yo cantaré. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tu cerca está en la oscuridad.